griego y el trienio liberal. Pero claro, entonces las cosas han cambiado mucho, buena parte de América Sur era ya independiente, las, digamos, campañas de Bolívar y San Martín y tal, y los dos grandes territorios originales, en México y el Perú, justo fue el conocimiento que se ponía en vigor otra vez, la Constitución del 12, desórdenes políticos que habían provocado sociales en España, sobre todo se conocía sobre todo de Madrid, pero otros sitios, fue lo que llevó a las élites, tanto de México como de Lima, a decir no, por ahí no. Y es cuando declara la independencia. O sea, que la Constitución de Cádiz en 1820 también sirvió para declarar la independencia los mexicanos y los peruanos. O sea que, bueno, creo que sí tuvo influencia la Constitución de Cádiz en América. Bueno, tenía aquí una larga lista de antecedentes, que voy a resumir al máximo. Yo siempre traigo papeles y luego no los miro. Y ya saben que con la llegada en fin, el Tratado de Fontainebleau, las tropas de Napoleón tenían que haber entrado por Irún, haber tomado la Nacional 1, que decimos hoy, porque iban a Lisboa, a tomar Lisboa, porque solo Portugal y el Vaticano habían puesto al bloqueo continental que había impuesto Napoleón a todos los buques británicos. Bien, entonces el acuerdo era, entramos por Irún, digamos, nos unimos al ejército español y tomamos Lisboa y punto. Pero claro, entran por Figueres, en vez de la Nacional 1 cogen lo que sería la Nacional 2, hacia Madrid, y de bueno, ¿esto qué es? Esto es una invasión. Bueno, y entonces cuando estalla, ¿verdad? Resumiendo, estalla la reacción, ¿verdad? En toda la península, y fijaos porque esto es importante, una agresión, la primera agresión externa, general y grave sobre toda la población y todo el territorio que hoy llamamos nacional. Bueno, algunos llamamos nacional. Entonces, la primera, vamos a decir, saltándonos todo tipo de, como se diría con una antigua mutatis mutandis, o sea, cambiando todo lo que haya que cambiar, desde los árabes, desde el año 710. Entonces, fue la primera, el primer motivo que les dio al conjunto de los españoles una idea de identidad y una razón y un motivo de identidad común. La defensa común de lo nuestro ante la agresión del extranjero. Algo que no sucedió nunca en la América Española, hasta el año 1815, que llegó el ejército que envió a Fernando VII contra sus súbditos. Ese fue el gran error, ¿verdad? De Fernando VII, aunque es fácil decirlo eso como las tertulias de los futboleros después, es fácil decirlo después, ¿no? Pero bueno. Bien, se forman las juntas de gobierno autónomas diciendo no queremos ser franceses, defendemos lo nuestro frente a y la guerra contra los franceses. Al final, pues, se forma la Junta Suprema Central como gobierno provisional de la monarquía, después de la victoria de Bailén, la primera derrota de Napoleón en toda su historia militar. Así que hubo campanillas y fiestas hasta en Viena. Entonces, esa victoria, la formación de un gobierno provisional de la monarquía, la Junta Suprema Central, que también fue aceptada en América. Y se calmó la situación, porque al principio, con la entrada de los franceses y la caída de la monarquía, ¿verdad? En Bayona secuestró a Fernando VII en Francia, pues se organizó una muy gorda, un desconcierto tremendo, pero ahora ya, después de esa victoria de Bailén, la Junta Suprema Central, ¿qué ocurrió? Que en realidad, solo 2 meses más tarde, Bailén fue el 29 de julio de 1908. La Junta Suprema Central, 28-29 de septiembre. Pues mes y medio más tarde ya estaba Napoleón otra vez con sus tropas cercando a Madrid. Por lo cual, bueno.
todo el año 9 la Junta Suprema Central se traslada a Sevilla y al final del año 9, principios del 10, pues Napoleón está a la puerta de la Sierra Morena, salen corriendo para Cádiz, la Junta Suprema Central, allí se deshace porque hubo un motín popular y es por una junta de regencia. Era lo previsto, de hecho el decreto lo había firmado Fernando VII como rey de España desde marzo de 1908, de que siguiendo la tradición histórico-política, digamos, castellana, pues el rey, en este caso, era secuestrado por Napoleón, en fin, y el rey desaparecía, y entonces había que formar una junta de regencia. O sea que eso, hasta ahí todo legal. Pero, ¿quién ha formado esa junta de regencia? En realidad, quien la forma es, digamos, la Junta de Cádiz. Lo que queda de la Junta Suprema Central y lo que queda de la élite, etcétera, se refugia en Cádiz, protegida por la Armada británica, que había pasado, lógicamente, de ser la gran enemiga a ser la aliada, y por tierra, como lo que une Cádiz con la península es una lengua de tierra muy estrecha, pues eso sí se y de manera que ahí se quedan, y son esas élites de Cádiz, sobre todo el consulado de Cádiz, que era quien controlaba verdaderamente Cádiz, que tenía muy mala fama en América, porque eran los verdaderos comerciantes colonialistas, eran los que, entre comillas, que eso tendría muchas comillas, pero bien, por decir así, explotaban el beneficio colonial, por decir así, se entendía, también, en fin, muchas comillas, pero bueno, que quien lo recibiera los comerciantes del consulado de Cádiz. Por tanto, no era bien visto en general en muchas plazas americanas. Y ese consulado de Cádiz es realmente quien instituye la regencia. Entonces, claro, ya eso en América no. Eso ya crea problemas. Porque además, no nos han llamado a nosotros nadie nos ha llamado para constituir esa junta de regencia como gobierno provisional de la monarquía en nombre de Fernando VII, que estaba secuestrado en Francia, y en sustitución de la Junta Suprema Central, que sí la habíamos aceptado. Bueno, de manera que hay un poco, pues, ese es el contexto muy mal resumido, muy resumido. Y esta reacción cuando llega a América, ya antes, hay cartas muy interesantes del mes, casi todas son del mes de diciembre, cuando digo, para que vean los poquitos detallitos de lo que son, como digamos, las técnicas de investigación y lo que, porque uno ve que esas cartas son casi todas de diciembre del año 9. Y entonces, qué casualidad, entonces en ese momento tuvo que ser terrible y tal. Momento, es que había muy pocos barcos. Entonces las cartas se escribían cuando el que, en fin, dirigía había organizado el viaje, decía, la semana que viene va a salir un barco a Montevideo, o va a salir un barco. Entonces todo el mundo se ponía a escribir. O sea, que no es que los sucesos sean de diciembre del año 9, sino que... Pero esas cartas llegan, sobre todo en diciembre del año 9, a Buenos Aires, a Cartagena de Indias, a distintos sitios. Y algunos en buques ingleses, que eso sí se movían por acá. Y la frase que varios de esos chicos americanos, son cartas de chicos americanos, criollos, gente bien, claro, porque por eso están en la península, algunos de ellos militares o funcionarios o hijos de comerciantes, que escriben a su patria desde Cádiz, diciembre del año 9. Y la frase que algunos de ellos repiten es, la patria está perdida. Esa frase produjo más, que se corriera, por cierto, cuando llegaban las noticias a través de los buques ingleses, porque les interesaba, incluso daban la noticia exagerándolo más, o sea, a ellos les interesaba enormemente el caos, les interesaba enormemente que España y sus dominios sobre América quedara lo más debilitado posible, cuanto antes mejor, porque era
para que ellos entraran al día siguiente a comerciar y a beneficiarse de todo, y a controlar aquello. Y entonces, la patria está perdida. Efectivamente, si Napoleón ha conquistado toda Europa, ¿cuánto va a tardar en hacerse con Cádiz? Y que se acabó. Y entonces las reacciones americanas, porque todas estas noticias, el desastre de la península, el desastre final, ¿no? José I, el hermano de Napoleón, ha vuelto a reinar en Madrid, otra vez en Madrid. Entonces, la primera reacción, más del desconcierto y tal, es, por un lado, las autoridades españolas allí han perdido legitimidad. Quien las ha nombrado ya no. En Madrid, quien gobierna, el monarca, es un Napoleón, son Bonaparte. La Francia revolucionaria, regicida y lo peor para la mentalidad española y también hispanoamericana. Impía y atea. Lo último que había hecho el chico este Napoleón era secuestrar a Pío VI. Pío VI y último. Decía que ya no había que haber más papas. Y entonces, bueno, o sea, eso en la monarquía, en todo el ámbito de la monarquía católica, y especialmente en la masa del pueblo, eso era el horror de los horrores, eso era el apocalipsis. O sea, no había nada peor que imaginarse. ¿No? Bueno, hay un montón de papelitos, de epigramas, de poesía mala, de tal, recogidos en documentación ya en estos últimos años en los archivos americanos de provincias y tal. Durísimos, que es élites de provincia muy medianas, criticando durísimamente todo lo que sonará a Constitución, a Francia, o como decía un historiador americano muy famoso, cuando Hidalgo, el cura Hidalgo, que levantó a los indígenas y a los mestizos contra los poderes establecidos ahí en México en septiembre del año 10, cuando les está diciendo que la patria va a caer en manos del francés ateo, dice, los indígenas que estaban escuchando lo de francés les daría tortillas, porque nunca en su vida habían oído ni de Francia ni de francés, pero lo de ateo lo entendían perfectamente, y a por ellos, ¿no? Eso nunca puede ser. Bueno, la reacción en América, fue sobre todo en las capitales, bueno, capitales las mismas que las de hoy, las capitales de las grandes circunscripciones, virreinatos, grandes capitalías generales, ¿no? Pues la reacción fue muy ambigua. Las autoridades establecidas han perdido su legitimidad. Podemos caer perfectamente en manos de una metrópoli que es Francia, que es revolucionaria, impía, a todos. Ni hablar. Podemos caer incluso en manos de Inglaterra. Puede venir muy bien para liberar el comercio y todo eso, pero no puede ser. O sea, nosotros somos católicos, no somos, o sea, eso es una potencia protestante y ha sido siempre la enemiga, no podemos ser ingleses. Bien, entonces, lo que se inicia a partir del año, bueno, en muchas capitales, la gente con cierto poder, los criollos, sobre todo que dominan sobre todo los ayuntamientos de las capitales, juntas de gobierno supremas para controlar su pueblo. Constituyen a las autoridades españolas y constituyen juntas supremas de gobierno. Y lo mismo que ha hecho la regencia en Cádiz, apropiarse del gobierno de la monarquía y convocar cortes, pues ellos hacen lo mismo. Nosotros no somos menos que Cádiz. Nos constituimos en Junta Suprema de Gobierno en nuestro propio territorio porque por lo menos hay que protegerlo de una invasión extranjera y hay que controlar la situación. No se sabía hasta qué punto la falta de la cabeza de la monarquía y de un gobierno en la metrópoli y de relaciones con podía provocar el caos ahí. Hay que controlar la situación. Nosotros, gobierno autónomo, Junta Suprema de Gobierno.
y convocamos cortes en nuestro territorio. Claro. Nuestro territorio, igual que Cádiz o la península, tiene el mismo derecho a decidir qué hacemos en cuanto al gobierno, ¿verdad?, habiendo desaparecido el rey. O sea que aquí lo fundamental es entender que esto es lo esencial, ¿eh? Entender que en la mentalidad, lo que hoy se llama la cultura política, ¿eh?, en la mentalidad, en la formación de las élites, de todo el que tuviera algunos estudios, ¿eh?, clérigos, laicos, lo que fuera, ¿eh?, gente con cierto poder, ¿eh?, pero incluso a un nivel de capitales de provincia, pues la monarquía hispánica era un conjunto de unidades autónomas, llámale reinos, provincias, incluso municipios, con su distrito, unidas solo desde el punto de vista político, hoy lo hemos hablado así, en la persona del rey. Punto. Cada uno era autónoma. Luego, desde el punto de vista general, cultural, sí, la lengua y la religión. Claro, dos básicos, fundamentales de lo que llamamos cultura, cultura social, mentalidades, si hablando en términos muy amplios. Lengua y religión. Yo diría que primero religión que lengua, porque en América había bastantes comunidades todavía, como las hay hoy, por ejemplo, entre los mayas, que no hablan castellano. Sin embargo, sí entienden todo lo que tiene que ver con el cristianismo y, de hecho, pues, de una u otra manera son cristianos también. De manera que esa es la idea fundamental. Eh, Ese es el contexto en el que se desarrolla en Cádiz las Cortes Constituyentes. Aquí tenéis la iglesia de San Hermenegildo, la iglesia de planta baptismal, o sea, de tipo baptisterio, algo así como balada, roca, muy simple. El famoso acto de los reyes cuando el bicentenario, en Cádiz, en San Hermenegildo. Muy apta por su forma ovalada para convertirse en una parlamentaria. ¿Quiénes forman el Consejo Constituyente? Pues una convocatoria de elecciones y tal. Y también para América. Pero no. En América fue muy complicado. Las elecciones para conseguir diputados para las Cortes Constituyentes fue muy complicado. El mismo proceso. Y la mayoría no llegaron a tiempo. Como se trataba de organizarla sí o sí, pues se decidió que fueran diputados por los respectivos territorios americanos aquellos americanos que estaban en ese momento en Cádiz y, bueno, que formaran, que tuvieran condiciones para ser diputados, pues, a las Cortes como diputados por su territorio, que no hubieran recibido ni sido ni elegidos allí, ni siquiera habían recibido todavía mandato. Algunos llegaron, pocos. La mayoría no. Hubo como unos 40 aproximadamente diputados representando a los territorios de América, de los 300 más o menos que estuvieron en las Cortes de Cádiz. Sin embargo, la actuación de estos diputados representantes de los territorios americanos fue mucho más mayor, más importante, más intensa y más extensa de lo que le correspondía proporcionalmente a su número. Además, los americanos, que los había, igual que entre los peninsulares, lo que llaman un poquito los tres partidos. Ahí se vio enseguida que había, ¿no?, dentro de las Cortes. El liberal, por supuesto, que fue el que desde el principio. Para la tapa del ordenador. Ah, sí. ¿Y esto dónde está? ¿Dónde lo están haciendo? Pues precisamente tengo aquí Areto. Este cura, nacido en Cabeza de Buey,
José Muñoz Torreo, profesor en Salamanca. En Salamanca, del año 80, 1980, había una escuela de filosofía que había roto casi completamente con la tradición anterior de la Unión Escolástica, de la famosa escuela de Salamanca, en el 16, y era probablemente lo más, a mí esa palabra me molesta mucho, eso de avanzado, progresista, porque bueno, yo creo que estamos en progreso aproximadamente desde el Neolítico. Pero, en fin, en ese momento se entendía como avanzado. Eran preliberales, claramente. Ese curita de pueblo, el Torrero salió de un pueblo, modesto, pues fue el que se movió en Cádiz, San Fernando, por un grupito de alumnos suyos, como el poeta Manuel José Quintana o otros, y consiguió que las Cortes se convirtieran en Cortes constituyentes, que iban a hacer una constitución, una nueva ley fundamental para toda la monarquía. No era lo previsto eso inicialmente. Este grupito fue el que se movió, que fue un poco el primero que hizo política moderna, digamos, en ese ambiente, en Cádiz, San Fernando, y consiguió que las Cortes se constituyeran así, como unas Cortes en realidad liberales. Primera vez en la historia de la monarquía, claro. Y ese grupo liberal, pues, fue bastante al final. El otro grupo era, obviamente, lo opuesto, conservador, hay que decir, tradicionalista, para que os entendamos así de un golpe, pues los de estos tradicionalistas serían, como resumido, los carlistas del 19. La necesidad de mantenerse en todo, en el llamado ruta de derecho divino, etc. Entre medio, un grupo el más interesante quizás, por lo menos para mí, eran los liberales conservadores, que estaban entre conservar lo que era útil conservar y luego que había que avanzar en una serie de cosas. Quizás fue este más el triunfador que el grupo liberal. Los americanos, o los que representaban América, allí, igual, había de los tres sectores. Pero, sin embargo, se unieron a la hora de votar y a la hora de discutir y votar en cuestiones fundamentales que afectaban a América. Y además eran las cuestiones, digamos, más fundamentales de la propia Constitución. La Constitución del 12, aquí tenéis este es el Salón de Cortes en Madrid, cuando Fernando VII, en el año 20, fue obligado a jurar la Constitución de nuevo, el 9 de julio del año 20. Bueno, y aquí, bueno, la portadita y aquí dice, título 1, capítulo 1, artículo 1. O sea, título 1, de la nación española de los españoles. Por lo tanto, claro, lo más básico. Capítulo 1, la nación española. La primera vez que en un texto, vamos a decir, constitucional, constitución es un término que corresponde a la nueva política, es decir, al liberalismo, y por lo tanto, cuando se habla de constitución para referirse al sistema político español del siglo XVII o XVIII, se está hablando de constitución en el sentido de, como se habla de la constitución física de la persona, el término constitución política, o el término político de constitución, es el que ya te está diciendo que estamos hablando de algo diferente, de la política moderna, del régimen liberal, que pide, llama, se dirige hacia la república, en realidad, lo lógico. Lo que pasa es que, como siempre ha estado en Inglaterra, monarquía parlamentaria o constitucional, pues siempre ese modelo, pero en realidad, Constitución llama a república, en realidad, régimen república. Bueno, pero el término nación española es ahora la primera vez que aparece. Es la primera vez. Porque ya es un término unívoco, pretende ser unívoco y omnicomprensivo, monista. O sea, la nación española, todo lo que era la monarquía hispánica, ahora es la nación española. ¿Cómo? La gente eso no. Quizás en la península
como resultado de la guerra contra el francés, todos juntos, ya se hicieron con una cierta idea, una mayoría de la población, pero americano, Pero ya me decía, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Claro, quiere meter a todos los americanos, por supuesto, y tal, incluso Filipinas, ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Es una manifestación antimonárquica, obviamente. Principios básicos de la Constitución. El primero ya lo hemos visto. El segundo. Bueno, dice el artículo 3 del capítulo 1. La soberanía reside esencialmente en la nación. Esa frase da para libro. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece exclusivamente el derecho de su ley fundamental. Esta es la segunda declaración, vamos a decir, antimonárquica, tal como se entendía la monarquía entonces, a continuación del artículo 2. O sea, la nación española no es patrimonio de una dinastía, de una familia, que es la idea que se tiene desde la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media, los reyes al final acaban siendo reyes porque van ampliando su patrimonio, y bueno, o porque como en el caso de los Habsburgo, pues en realidad su patrimonio estaban las minas más ricas de oro y de todo Europa, y podían pagar, bueno, pero patrimonial, ¿no? Y esa idea patrimonial llevaba entonces la soberanía. La soberanía, digamos, aunque no era ese pensamiento político clásico, pues eso pertenece al rey, lo cual es una derivación que nunca el pensamiento ni medieval ni nada aceptó, nunca, jamás. No. El pensamiento medieval y que venía desde Aristóteles, la soberanía pertenece a la comunidad social, a la comunidad que llamamos política o social. El ejercicio de la soberanía se le entrega o al rey o a un gobierno. El ejercicio de la soberanía se deposita en una familia, en un rey o en un gobierno. Pero la soberanía, la tierra es de todos, incluso de una idea profunda, cristiana, digamos, y la soberanía pertenece a la comunidad. Que la entrega, por aquello del orden y de la convivencia y tal, pues a una persona, una familia, una dinastía o a un gobierno. Aquí dice que no, que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y la nación es la reunión de todos los hemisferios. Es un concepto súper abstracto. Esto, en América, los diputados, representantes de América en las Cortes Constituyentes de Cádiz, ya lo discutieron muchísimo. Perdón, no sé. Nosotros entendemos, decía casi literalmente, que la soberanía, era uno de los más famosos de Nueva España, de México, la soberanía reside en la provincia. Para ellos la provincia es lo mismo que decir reinos, provincias. Desde el punto de vista político e institucional se entendía que en Madrid se entendía virreinato, tenía generales. Para ellos, incluso más concreto todavía, provincia. De hecho, el con mayor ardor defendió esto era uno de los liberales, era un clérigo mexicano, liberal, y fue el que inventó la expresión diputación provincial. La expresión y el contenido, la idea de la diputación provincial la inventó él como solución final y fue aceptada y hasta hoy la diputación provincial. Bueno, pues este es liberal, bien formado, es decir, no. Nosotros en América entendemos que la soberanía reside en las provincias. Esto es una idea casi medieval. Es la que he dicho al principio. Reunión de reinos, de provincias, de comunidades políticas autónomas, que al final incluso es el municipio, porque la reconquista se hizo así. De manera que el reino de España, la monarquía hispánica, se construyó a base de la asociación voluntaria de comunidades políticas originarias
que la más esencial, como decimos que la familia en la sociedad, pues es el municipio. Y estudiáis historia bajo medievales castellana, pues veis cómo se va construyendo Castilla a base de establecer municipios libres. Cuando Bartolomé de las Casas le escribe a un alcalde de Burgos diciendo que me ha dado permiso para montar ahí una ONG, diría no sé qué, en América, y me hace falta gente, labradores, honrados, castellanos, cristianos viejos, me hace falta, dice, porque además allí así podrán ser libres. Un momento. El alcalde le escribe, yo como vivir lo hemos sido siempre. No, nosotros tenemos que ir a América para ser libres. Somos libres. Bueno, ese concepto bajo medieval que está totalmente asociado a la construcción histórica de Castilla, pues se trasladó y en 12 los americanos lo entendían así. ¿A qué viene eso de nación española? Además, claro, para ellos todavía no sonaba peor porque era América, no era España peninsular. Y llevaban ya mucho tiempo, las distancias, ya, en fin, había habido mucho roce, mucho problema, mucho lío. Eso de la nación española a ellos les sonaba a metrópoli. A ellos les sonaba metrópoli, que es justo la idea que habían transmitido los Borbones últimos sobre América, problemas había causado. Porque son los Borbones, en el 18, los que en realidad tienen en la cabeza la idea de la nación española. Son los que están ya construyendo esa idea. Aunque no se atreven, no son revolucionarios, no se atreven a lanzarla porque, bueno, todavía por decirlo así, no se al terreno, pero estos que definen así, aunque se llamen liberales, son hijos directos de esos gobernantes ilustrados del siglo XVIII. Y la idea que tiene la nación española es la que tenían esos ministros borbónicos de la segunda mitad del XVIII, de Carlos III y de todo, Carlos IV. Bien. Pero ya digo que en América eso no se acepta. Bueno, pero ha dicho arriba la reunión de todos los españoles. Entonces, claro, hay que definir qué son españoles. El capítulo segundo de los españoles, un solo artículo. Son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas. Y los hijos. Y esta definición, pues, tras una cosa que no podéis imaginar en América, claro, pero que lío terrible. Todos los hombres libres, tanto todos los esclavos, que en algunos territorios de América, como Cuba, podían ser en ese momento el 33-34%, dados, la vecindad es algo fundamental, en los dominios de las Españas y los hijos de estos. Bueno, bien, esto por un lado es tremendo, porque esto quiere decir que abre la ciudadanía española, término también nuevo, la ciudadanía en sentido político, de que van ellos a poder decidir quiénes son los gobernantes, y pues lo abre a la gran mayoría de los habitantes de ambos hemisferios, sobre todo aquí en la península, en las Islas Canarias, pero América, efectivamente, claro, quedaron descartados, luego quedaron descartados todos los que tuvieran algún origen en África. Es decir, todos los descendientes. Esto es algo que yo le digo a mis alumnos y algunos ponen así cara porque son de esas cosas obvias que uno nunca piensa, ¿no? Toda persona que nosotros somos de color, aunque ellos dicen que los de color somos nosotros, que nos ponemos amarillo, colorado, ellos siempre están. Bueno, pues todos los hombres de color que hay, de color oscuro, negro, en el continente americano tienen una procedencia africana. ¿Vale? Todos. Todos venimos de una. ¿No? Decía que el matemático de Berkeley de una chica de Kenia, ¿no? O sea, por tanto, negra. O sea, pero. O sea, que nos hemos ido blanqueando. Pero es una realidad, es así. Bueno, pero claro, resulta que más de la mitad de la población de color que vivía en la
señora era libre. Y una mayoría muy clara de toda esa población de color libre, negros o mulatos, ya, en fin, ya habían nacido libres incluso para estas fechas, una mayoría de esa población de color libre. Pero es lo que se llaman las castas. En América, el término colonial, que es como si para la España romana habláramos de la España colonial, ¿no? La América moderna, hispana, pues eh, eh, para esas fechas el mestizaje, pues de hecho incluso los oficiales de los gobiernos de los Borbones en América, en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, se las veían y deseaban para hacer los censos, los padrones, que lo tenían que hacer por color de piel. Pero claro, sobre todo donde en tierra andina, con mucho indígena, no digamos en México, es que ya no sabían quién era indígena, quién era mestizo. Todavía la televisión te dice, los indígenas se rebelan contra Evo Morales en Bolivia. Los indígenas no son indígenas puros desde hace 200 años, por lo menos. El 90%. A la Titicaca, a la Junta, o la Sierra del Beni, a la Huasteca Potosina en México, etcétera. Por supuesto que hay bolsas importantes hoy donde la base étnica pues, es fundamentalmente todavía indígena, ¿no? En realidad, ya entonces los funcionarios borbónicos tenían para definir dónde poner a cada uno, si en la columna de blancos o la columna de mulatos o de indios o de mestizos. Y muchas de esas castas, o sea, mezclas, lo eran porque también se habían unido a gentes cuyos orígenes estaban en África. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy terrible. Bueno, de entrada esta definición dejaba fuera de la ciudadanía política, o sea, de ser español, pero además la capacidad de decidir y de pues, a una mayoría de la población. Eso a los representantes americanos en la Corte de Cádiz les molestaba muchísimo. Yo siempre digo, porque ellos decían, claro, entonces nosotros siempre vamos a estar infrarrepresentados. De hecho, pues claro, va a haber muchos más diputados por la península que por América. Si nos contáis solo a los blanquitos, pues no. Esto era no era tan grave como como la postura. No era tan grave como la postura hipercínica de los sudistas de Estados Unidos, que querían que contaran electoralmente vamos a decir, perdón, así, pero sus negros, sus esclavos, que eran una millonada, pero no, claro, pero para ser elegidos solo ellos. Bueno, claro, entonces, con los criollos había que decir, no 3/4, 2/3 de lo mismo, porque algunos, y allí en Cádiz, lo defendieron así, que todos de la raza, cursos que serían muy propios de mi muy en ese sentido. Peruano, había un diputado, bueno, pero así que, por supuesto, pero en realidad, lo veías luego como, de hecho, una buena parte de la población esclava o de color oscura y sobre todo indígena, cuando llega la lucha de la independencia, se ponen de parte de una piel. Porque, claro, los criollos en Cádiz, sí, no, que nos cuenten a todos para que salgamos más diputados. Pero vamos a ser diputados nosotros, ellos no. O sea, la diferenciación social y socio-clasista y social, habría que decir, sobre todo estaba en las mentes de ellos, porque llevaban desde el principio 3 siglos luchando para mantener lo que llamaban el linaje español,
Es decir, aquí lo que marca la diferencia es que yo soy del linaje español. Yo me puedo llamar español o soy blanco. Eso es lo básico para la diferencia. A partir de ahí hablamos. Hay dinero, no hay dinero, estudio, no estudio. Pero eso es lo primero y así que no, entonces que no me vengan diciendo que quiere la ciudadanía española para todos los. Todos somos igual, pero no más que otros. 5 minutos, vale. Bueno, pues estos fueron los dos elementos fundamentales de disgusto de, digamos, de variedad de los americanos respecto a la posición. El concepto de nación, que para ellos, y de soberanía asociada a eso, que para ellos no era nada. Y segundo, el concepto de ciudadanía y, por tanto, ligado a él el de representación política, ¿no? Bueno, sin embargo, como digo, las Cortes se aprobaron, la Constitución se aprobó, se divulgó por toda América, incluso por aquellos territorios que ya para ese momento ya habían roto prácticamente, no del todo, habían declarado una independencia, entre comillas, de España, pero una independencia de España, insisto, para no ser colonia de Francia y de Inglaterra, y segundo, siempre todavía a esas alturas en nombre de Fernando VII. Se declaran independientes de España, pero en nombre de Fernando VII, para asegurar el territorio a su señor natural, le llaman. Incluso hay 3 constituciones, por lo menos, si son 4, 3 al menos, en la actual Colombia, anteriores a Cádiz, 3 constituciones en territorios colombianos, del año 11. Y en las 3 se hace la constitución como, digamos, provincia independiente, en nombre de Fernando VII, para presentar. Pero siempre con una coletilla, siempre que venga a reinar entre nosotros. Lo cual te une y te asocia directamente a lo que decíamos al principio, la idea de que cada territorio se considera autónomo del origen e independiente del otro, del de al lado. Por eso hubo en toda América del Sur, durante todo este periodo, pura guerra civil. España no se pudo enviar ninguna tropa hasta el año 14-15. Entonces, ¿qué fueron las guerras entre el año 10 y el año 14? Guerras civiles donde unas capitales no aceptaban de otras. Se declaraban las herederas del poder virreinal, del poder español, digamos. No, perdón. Yo soy tan autónomo como tú. Y como pasó, digo, en Colombia, hubo hasta 3 repúblicas, y hasta, creo que son 4 constituciones, el año 11, de distintos territorios que se declaran autónomos. Y eso de depender de que Bogotá quiere que. No. Bogotá fue la capital virreinal. Pero eso no quiere. Y capital regional, eso significa que está el virrey que representa al rey. Es el que nos unía a todos. Pero ya está. Desaparecido eso, aquí cada uno vuelve a lo suyo. Bueno, ahí está un poquito, porque luego al final la Constitución aprobó la creación de las famosas diputaciones provinciales, que son electivas, aunque las elecciones continuaban mucho una llamada junta preparatoria, que en realidad la formaban las autoridades y algunos del ayuntamiento y de la autoridad. Entonces, las diputaciones provinciales, que pasaron a ser los gobiernos de cada provincia, primero que tenían al jefe por encima, se llamaba jefe político, pero lo nombraba el rey, por la corte. Entonces, en realidad venía a ser el sucesor nato y natural del antiguo virrey, eso quedó igual. La diputación tenía sus competencias, pero eran administrativas, fundamentalmente. No eran políticas. No podían hacer, no tenían autonomía fiscal, ¿no? Como el País Vasco. Era de gestión administrativa. En el gobierno de la provincia, eso ya fue revolucionario, eso fue muy importante, ¿no? Y luego, sobre todo, lo más revolucionario fue los ayuntamientos. En grandes territorios de América, todo México, casi todo el Perú, el sur de Ecuador, alguna población en el sur de Chile, alguna población en el sur de Colombia. La Constitución había aprobado que cada población de al menos 1000 almas había que establecer un ayuntamiento. Un ayuntamiento por elección popular. Esto fue lo más revolucionario
más revolucionarios que sobre la mayor parte del continente americano. Porque por primera vez, incluso hay un autor norteamericano que dice, por primera vez en el mundo, en ese momento, se establecieron gobiernos municipales, ayuntamientos, por una elección masiva de la gente. Porque en base a lo que he dicho antes de españoles sí, españoles no, al final se dejó votar en la mayor parte de los sitios, por supuesto también a las casas y todo lo que fuera vecino, ¿eh? Con lo cual fueron votaciones increíblemente amplias, donde hubo unas luchas políticas tremendas entre las gentes del pueblo y las gentes de la élite que querían mantenerse, y las del pueblo que querían presentar a sus candidatos. Y surgen personajes nuevos. Hay una movida, año 12, 13, 14, política como todo el continente americano, salvo algunas colonias norteamericanas o de Estados Unidos. Eso dejó un importante serio la política moderna, no solo entre las élites en el continente americano, ya independiente a partir del año 21, sino entre las gentes del pueblo. Por ejemplo, entre los indígenas, los llamados indios, también llamados repúblicas de indios, que por ejemplo en México eran alrededor de 350, ayuntamiento nuevo. Y hay una pugna terrible de las gentes del común de los indios contra sus caciques, que eran los que les mangoneaban la realidad. Y se los quitaron de medio. Bueno, durante 2 años estuvieron de alcaldes de sus pueblos y regidores de sus propios ayuntamientos, pequeñitos, sus propias gentes, y apartaron a los caciques, que eran los aliados, digamos, de los poderosos para explotar un poco a los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, así ocurrió en México, así ocurrió en muchos territorios en Perú y de la actual Bolivia, y bueno, y luego y en los otros territorios ocurrió lo mismo. Ascendió, llegó al poder, aunque fuera temporalmente, todo lo que hoy llamaríamos una clase media, media, que hasta el momento ese era, bueno, y sobre todo, el derecho a votar, el derecho a decidir. Eso unido, lo que algún otro ha llamado de la revolución municipal, por decirlo a México, unido a ese concepto de que la soberanía es cada provincia, eso es lo que dio lugar básicamente a que la mayor parte del siglo XIX, de los primeros 50 años de las nuevas repúblicas, porque todavía no se puede hablar casi de naciones, fuera prácticamente todo un periodo de luchas entre gentes, los llamados centralistas y los llamados federalistas. Los federalistas no tenían nada. Eran federalistas hasta que tomaban el poder en el centro, entonces se convertían en centralistas. O sea, el regionalismo, el provincialismo y el localismo, que fue la fuerza política más importante que hubo en toda América Latina hasta finales del siglo XIX. Y fue quizá el efecto mayor que tuvo la construcción del dos en América hispana, que, insisto, como al principio, fue en ese sentido una más americana que española, europea o mismo. Nada, muchas gracias. Que todavía estamos ajustados a las 7 porque cierran el centro, ya les comentaré luego que hay un cambio de horario, pero si tienen algún comentario tanto los que están en casa como los que están aquí, tenemos Pero terrible porque el distrito electoral básico era la parroquia. Muy divertido que los constituyentes, cuando hacen ya el sistema electoral y cómo se van a hacer las elecciones y tal, tienen que recurrir en el fondo a la estructura eclesiástica, que era lo más sólido, ¿no? Entonces dice, bueno, para empezar, hay que contar a la gente. ¿Quién sabe cuánta gente hay en la iglesia? Y sobre todo cuando se habla de almas, que era como contaban los curas contaban por almas, o sea, seres vivos. Bueno, segundo, quien preside la mesa electoral y por tanto la jornada electoral es el párroco. Y de hecho, como conoce muy bien Alain, que está aquí presente,
para el caso de Cuba, en muchas parroquias nuevas, auxiliares, por tanto, de gente de poblaciones nuevas, gente más bien pobre, etcétera, o barrios más populares de ciudades grandes, se han establecido hacía poco parroquias nuevas, el cura, párroco, es el que defiende y consigue que el voto popular, más popular, el voto de esa gente, cuente. Porque los de la parroquia mayor, que se llama principal, que es donde reside la élite, maniobraban hacia... No, imagináis qué cantidad de maniobras para conseguir que en la otra parroquia también salieran sus candidatos. Pero increíble. Trasladaban a sus propios clientes, sus trabajadores, los trasladaban de sitio y hacían votar. Bueno, eso muchas veces los curas de estas parroquias los que defienden la limpieza de las elecciones para que salgan los candidatos de su parroquia, ¿no? Gente, O sea que el papel de la Iglesia en ese sentido fue fundamental. Y por supuesto, la sanción de los curas, de los párrocos, de la Constitución. Es decir, no, la Constitución es la Santa Constitución, una cosa estupenda. Sin esa aprobación, la gente no hubieran seguido. Muy bien. Pues muchas gracias. A vosotros. Les pido por favor que estén pendientes de cuando enviemos la convocatoria, porque la semana que viene lo confirmarán, pero creo que el horario del centro va a cambiar y la conferencia del día 17 de la doctora Carmen Mena de la Universidad de Sevilla probablemente sea a las 6:30. De todas maneras, como les digo, ya les avisaremos a través del correo y de las invitaciones a la conferencia y bueno, aquí lo pueden ver los carteles que anunciamos. Muchas gracias por su Muy atención. bien. Todos ustedes. Hasta luego. Directamente al pincho.